Había un hombre parado frente a cientos de personas, con las cámaras del mundo entero apuntándole a la cara, y lo único que pudo decir fue esto: no hicimos nada malo. Y aún así perdimos. No era un político dando explicaciones después de un escándalo. No era un general justificando una derrota en el campo de batalla. Era el director ejecutivo de la empresa tecnológica más poderosa del planeta, anunciando que acababa de vender su joya más valiosa por una fracción de lo que alguna vez había valido. El silencio que siguió a esas palabras duró apenas un segundo. Pero ese segundo condensó el colapso de un imperio que había tardado casi 150 años en construirse y menos de una década en desmoronarse. Septiembre de 2013. Helsinki, Finlandia. La división de celulares de Nokia pasaba a manos de Microsoft por 5,4 mil millones de euros. Una cifra que, fuera de contexto, podría sonar enorme. Dentro del contexto de lo que Nokia había sido, sonaba a liquidación de emergencia, sonaba a remate, sonaba exactamente a lo que era. Pero para entender cómo una empresa llega a ese escenario, hay que retroceder mucho, más de lo que cualquiera esperaría. Hay que ir a un río en el interior de Finlandia, en 1865, donde un ingeniero con una idea modesta estaba a punto de plantar, sin saberlo, la semilla de algo que un día tendría en sus manos la comunicación de todo el planeta. Fredrik Idestam no estaba pensando en celulares, no estaba pensando en tecnología. Estaba pensando en papel. Instaló su pequeña fábrica a orillas del río Nokianvirta, en el suroeste de Finlandia, en una región tan remota como fría, donde la madera era abundante y el agua corría sin parar. Era un lugar que no le prometía nada a nadie, pero Idestam vio en esos recursos naturales lo que otros no veían: estabilidad, materia prima, futuro. La fábrica prosperó. Y en 1871, cuando decidió formalizar la empresa, le puso el nombre del río que la rodeaba: Nokia, un nombre que en ese momento no significaba nada fuera de esa región helada. Un nombre que décadas después estaría estampado en más de 1.000 millones de aparatos en cada rincón del planeta. Lo que siguió durante el próximo siglo fue una historia de supervivencia pura. Nokia no era una empresa con visión tecnológica, era una empresa con instinto de sobrevivencia. En distintos momentos de su historia fabricó botas de hule, llantas para automóviles, cables eléctricos, papel higiénico. Cada vez que el mercado se movía, Nokia se movía con él, cambiando de industria con una naturalidad que desconcertaba a sus competidores. No era elegancia estratégica, era adaptación forzada, y sin saberlo, esa capacidad de mudar de piel iba forjando el carácter de una empresa que sabría reinventarse cuando más lo necesitara, al menos por un tiempo. En 1967 ocurrió algo que pasó casi desapercibido en los titulares económicos de la época, pero que resultaría decisivo. Nokia, la Finnish Cable Works y la Finnish Rubber Works se fusionaron en un único conglomerado. 3 empresas distintas, con culturas distintas y negocios distintos, unidas bajo un mismo techo. La fusión no fue glamorosa, no fue el tipo de operación que genera portadas en revistas de negocios, pero creó la estructura que permitiría, años después, el salto más audaz en la historia de la compañía. Porque en 1979, casi sin que el mundo lo notara, Nokia dio sus primeros pasos hacia un territorio completamente nuevo. En asociación con la fabricante de televisores Salora, creó Movira Oy, una empresa dedicada a la telefonía móvil. En ese momento, hablar de teléfonos móviles era casi ciencia ficción para el público general. Pero Nokia empezó a construir en esa dirección con la paciencia de quien sabe que está apostando a algo que tardará en llegar, pero que llegará sin dudas. En 1982 llegó el Movira Senator, el primer teléfono celular de automóvil de Nokia. Para llamarlo portátil había que tener una imaginación bastante generosa. Pesaba varios kilos, requería instalarse en el vehículo y su batería era del tamaño de un maletín ejecutivo. Costaba una fortuna. Solo los directivos de grandes empresas podían permitírselo, pero era un comienzo. Era la prueba de que la comunicación sin cables era posible, aunque todavía incómoda, cara y exclusiva. 5 años después, en 1987, Nokia intentó algo más ambicioso. El Movira Cityman fue el primer celular genuinamente portátil de la compañía. Seguía siendo un ladrillo sofisticado de 800 gramos. Con un precio equivalente a más de 4.000 euros actuales. No era para cualquiera. Pero fue suficiente para un momento que cambiaría la percepción pública del aparato de una manera que ninguna campaña publicitaria habría podido lograr. Ese año, una fotografía circuló por todos los periódicos de Europa. Mikhail Gorbachev, el líder de la Unión Soviética, aparecía en las calles de Helsinki hablando por teléfono. No por cualquier teléfono. Por el Movira Cityman de Nokia.
El aparato ganó de inmediato el apodo de El Gorba y entró a la historia como el símbolo involuntario de una era que estaba comenzando. Si el hombre más poderoso del bloque soviético caminaba por la calle con un Nokia en la mano, era porque algo en el mundo estaba cambiando de forma irreversible. Pero el verdadero punto de inflexión no fue una fotografía, fue una decisión tomada en una sala de juntas en 1992, sin cámaras ni público. Ese año, Nokia resolvió algo que muy pocas empresas tienen el valor de hacer: abandonar todo lo que había sido para convertirse en algo completamente distinto. Cerró gradualmente sus operaciones en sectores industriales tradicionales y concentró todos sus recursos en un solo frente: las telecomunicaciones. El hombre detrás de esa apuesta se llamaba Jorma Ollila. Tenía 41 años, venía del mundo bancario y acababa de asumir como CEO de Nokia. No era ingeniero, no tenía experiencia técnica profunda en el sector de las comunicaciones, pero tenía algo que resultaría igual de valioso: la capacidad de ver hacia dónde se movía el mundo antes de que el mundo supiera que se estaba moviendo. Ollila apostó todo a una tecnología emergente llamada GSM, el estándar global para comunicaciones móviles que comenzaba a adoptarse en toda Europa. Y en 1992, Nokia lanzó el Nokia 1011, el primer teléfono del mundo en funcionar con tecnología GSM. Era simple, era robusto, era asequible para los estándares de la época, y era el primer eslabón de una cadena que en menos de 10 años convertiría a Nokia en la empresa tecnológica más valiosa de Europa. Lo que vino después fue una explosión. No gradual, no moderada. Una explosión en cámara rápida que dejó a todos los competidores mirando desde atrás. En 1994, el Nokia 2110 introdujo algo que nadie había pedido pero que todos terminarían queriendo: el Nokia Tune. Una melodía basada en una pieza de guitarra del siglo XIX, compuesta por el español Francisco Tárrega. 9 notas, simples, repetibles, inconfundibles. Se convertiría en el sonido más reconocido en la historia de la electrónica de consumo. Años después, estudios estimarían que en su momento de mayor popularidad, esa melodía sonaba en algún lugar del mundo más de 1.800 millones de veces al día. 1.800 millones de veces cada día. En 1998 llegó el Nokia 5110, y con él algo que pareció trivial en su momento, pero que resultó ser una jugada de marketing brillante: la posibilidad de cambiar la carcasa del teléfono. En una época en que los dispositivos electrónicos eran objetos puramente funcionales, Nokia ofreció personalización, colores, expresión individual. El celular dejó de ser una herramienta y comenzó a ser una extensión de la personalidad de quien lo cargaba. El concepto era simple, el impacto fue enorme, pero ningún modelo marcó a una generación como el Nokia 3310, lanzado en 1999, compacto, sin antena externa, con juegos integrados y mensajes de texto. Vendió 160 millones de unidades. Para poner esa cifra en perspectiva, era como si uno de cada 40 habitantes del planeta Tierra hubiera comprado ese modelo específico. Solo ese, no cualquier Nokia, ese Nokia. Los modelos de la marca se habían convertido en lenguaje cotidiano en decenas de países. La gente no decía "tengo un Nokia", decía "tengo un 3310", o "tengo un 5110", o "tengo un 8110". Los números de serie eran referencias culturales. Eso no le había pasado nunca antes a ninguna empresa de tecnología en la historia. Y detrás de esos números había algo más difícil de medir, pero igualmente real: una conexión emocional entre una marca y sus usuarios que pocas empresas han logrado construir en ninguna industria. Nokia no vendía teléfonos. Nokia vendía la sensación de estar conectado en un mundo que apenas descubría lo que eso significaba. Cada aparato que salía de sus fábricas llegaba a manos de alguien que, por primera vez en su vida, podía llamar desde cualquier lugar. Recibir un mensaje mientras caminaba por la calle, mantener el contacto con personas que antes quedaban inevitablemente lejos. Era libertad, era modernidad, era el futuro llegando al bolsillo de personas que nunca habían imaginado tenerlo tan cerca. Y Nokia era la empresa que lo hacía posible. Eso no se olvida fácilmente. Por eso, cuando el imperio cayó, la pérdida no fue solo económica. Fue personal para millones de personas que habían crecido con esos aparatos en la mano. En el año 2000, Nokia superó a Ericsson y Motorola y se convirtió oficialmente en la mayor fabricante de celulares del mundo. Una posición que mantendría durante 14 años consecutivos. 14 años siendo el número 1 en una industria que se movía más rápido que cualquier otra. Era un logro sin precedentes y los números lo confirmaban con una contundencia que dejaba poco espacio para la duda.
En 2002, Nokia lanzó el primer celular 3G del planeta. En 2003, lanzó el Nokia 1100, diseñado específicamente para mercados emergentes en África, Asia y América Latina, donde la infraestructura eléctrica era inestable y los usuarios necesitaban un aparato que funcionara en cualquier condición. Prácticamente indestructible, barato, confiable, vendió 250 millones de unidades. Es, hasta el día de hoy, el celular más vendido en la historia de la humanidad. No el más vendido de Nokia. El más vendido de todos, de toda la historia. Para ese entonces, Nokia controlaba el 40% del mercado global de celulares. Sus laboratorios de investigación empleaban a más de 20,000 ingenieros en todo el mundo. Sus oficinas estaban presentes en 120 países. El valor de mercado de la empresa superó los 300,000 millones de euros a comienzos de los 2000. Haciéndola más valiosa que Ford, Volkswagen y Sony juntas. Finlandia, un país nórdico de apenas 5 millones de habitantes, había producido la empresa tecnológica más influyente del planeta. Y Nokia no era solo una empresa para Finlandia, representaba sola hasta el 4% del PIB nacional. Era, en todos los sentidos prácticos de la palabra, una nación dentro de una nación. Era el techo del mundo. Y como todo el que alcanza el techo del mundo, Nokia no podía ver lo que venía desde abajo. Las primeras señales llegaron en 2004 y fueron lo suficientemente pequeñas como para ignorarlas con comodidad. Los lanzamientos de ese año no repercutieron como los anteriores. Modelos con formatos giratorios y diseños atrevidos generaron curiosidad en las ferias tecnológicas, pero no en las ventas. La participación de mercado de Nokia cayó por primera vez en años, del 40% al 35%. 5 puntos. En una empresa de ese tamaño, 5 puntos representaban miles de millones de euros. Pero vistos desde la cima de un imperio que había dominado el mercado durante más de una década, 5 puntos podían parecer una fluctuación normal, una corrección menor, una turbulencia pasajera. El problema era que no lo eran, lo que ningún analista de mercado estaba diciendo en voz alta, pero que varios empezaban a susurrar en privado, era que Nokia había construido su dominio en un mundo de hardware. Su ventaja competitiva estaba en la calidad de los materiales, en la durabilidad de las baterías, en la clareza de la señal, en la resistencia física de los aparatos. Nadie fabricaba mejores teléfonos en términos de construcción. Nokia era, sin exageración, la mejor del mundo en eso. El problema era que el mercado estaba migrando, lentamente, casi imperceptiblemente, hacia un mundo donde el hardware dejaba de ser lo más importante. El futuro no iba a decidirse en las fábricas, iba a decidirse en el software. Y el software era precisamente donde Nokia tenía su punto más débil. El sistema operativo de la empresa, llamado Symbian, había sido desarrollado en los años 90 para funcionar en aparatos con memoria limitada y procesadores lentos. Era eficiente dentro de esas limitaciones. Hacía lo que se le pedía. Pero crear aplicaciones para él era una experiencia frustrante para cualquier desarrollador externo. Cara lenta, técnicamente hostil. Nokia había construido un sistema que funcionaba bien para sus propios ingenieros y resultaba casi impenetrable para todos los demás. En un mercado donde los celulares seguían siendo simples herramientas de llamadas y mensajes, esa limitación era manejable. Pero el mercado estaba a punto de dejar de ser eso. Hubo voces dentro de la empresa que lo vieron venir. Ingenieros que prepararon presentaciones detalladas sobre las limitaciones de Symbian y las presentaron ante comités directivos. Equipos que propusieron migraciones hacia plataformas más abiertas, más amigables para desarrolladores externos, más preparadas para el tipo de ecosistema digital que se estaba gestando. Algunas de esas propuestas fueron escuchadas con interés, archivadas con promesas de revisión y olvidadas en la agenda de reuniones que nunca llegaron. Otras fueron directamente rechazadas con el argumento de que Nokia tenía datos de mercado que respaldaban su posición actual y que no había razón suficiente para una transformación radical. El problema con ese argumento era el mismo problema que tienen todos los argumentos construidos sobre datos del presente. No capturan lo que está a punto de suceder, solo capturan lo que ya ocurrió. Y entonces llegó el 9 de enero de 2007. Steve Jobs subió al escenario del Macworld Expo en San Francisco con la actitud de alguien que sabe exactamente lo que está a punto de hacer. Metió la mano en el bolsillo de su jeans, la sacó. En sus dedos había algo pequeño, delgado, rectangular, sin teclado físico, sin antena visible, solo una superficie de vidrio que respondía al tacto con una fluidez que nadie había visto antes en un dispositivo móvil. Jobs dijo que Apple estaba lanzando 3 productos ese día: un iPod de pantalla panorámica, un teléfono revolucionario, un comunicador de Internet. El público tardó unos segundos en entender que estaba hablando del mismo aparato. Cuando lo entendió, el auditorio estalló.
Era el iPhone. En los pasillos de Nokia, la reacción fue distinta. Los ejecutivos finlandeses revisaron las especificaciones técnicas del primer iPhone con la atención de quienes buscan confirmar lo que ya creen, y encontraron razones para la calma. El iPhone no tenía conexión 3GE. Su cámara era de apenas 2 megapíxeles. La batería duraba menos de un día con uso intenso. El Nokia N95, lanzado ese mismo año, tenía cámara de 5 megapíxeles, soporte completo a 3G y una batería considerablemente más robusta. En términos de hardware, Nokia seguía ganando. Los números lo decían, y fue exactamente esa lectura la que llevó a Nokia al error más costoso de su historia. Lo que los ejecutivos finlandeses no comprendieron, o no quisieron comprender, era que el iPhone no era un teléfono mejor. Era una categoría completamente nueva de producto. Era un computador de bolsillo con una interfaz construida alrededor del usuario, no alrededor de las limitaciones técnicas del dispositivo. Era el embrión de un ecosistema donde miles de desarrolladores externos iban a crear millones de aplicaciones que transformarían el teléfono en una extensión de la vida de cada persona. Apple no estaba compitiendo en el juego que Nokia jugaba. Había inventado un juego diferente, y Nokia siguió jugando el anterior como si nada hubiera cambiado. Hay un detalle que rara vez aparece en los resúmenes de esta historia, pero que dice mucho sobre la mentalidad que dominaba Nokia en ese momento. Internamente, algunos ingenieros de la empresa habían desarrollado prototipos de pantallas táctiles años antes de que Apple lanzara el iPhone. Nokia tenía la tecnología. Había experimentado con ella y había decidido no apostar por ella de forma masiva porque los estudios de mercado de la época indicaban que los consumidores preferían los teclados físicos. Era la lógica correcta aplicada al momento equivocado, con consecuencias que ningún estudio de mercado podía anticipar porque el consumidor tampoco sabía todavía lo que quería hasta que alguien se lo mostró. Al año siguiente, en 2008, Google lanzó Android, un sistema operativo de código abierto que cualquier fabricante podía adoptar sin costo. Samsung, LG, HTC y decenas de empresas más lo adoptaron con una velocidad que dejó al mercado sin tiempo de reaccionar. En menos de 2 años desde el lanzamiento del iPhone, el mundo de los smartphones había cambiado de reglas por completo. Nokia no solo no lideraba el nuevo juego, ni siquiera había entendido todavía que el viejo había terminado. Internamente, la empresa vivía una crisis que rara vez llegaba a los titulares, pero que sus propios empleados sentían en cada reunión, en cada proyecto, en cada decisión que tardaba meses en tomarse cuando debía tardar días. Nokia había crecido tanto y tan rápido que su estructura organizacional se había convertido en un laberinto. Había feudos internos, departamentos que competían entre sí tanto como competían con rivales externos, comités que ahogaban proyectos prometedores antes de que llegaran al mercado. Ingenieros que intentaban advertir a la dirección sobre los problemas de Symbian eran recibidos con resistencia institucional, con la inercia pesada de una empresa que había ganado tanto durante tanto tiempo que había desarrollado una alergia instintiva a la posibilidad de estar equivocada. Los estudiosos de gestión empresarial tienen un nombre para esto. Lo llaman la trampa del ganador. La incapacidad de detectar amenazas reales porque el pasado glorioso funciona como un anestésico. Nokia no ignoraba que el mundo estaba cambiando. Tenía los datos, tenía los ingenieros, tenía los recursos. Lo que le faltaba era la disposición a aceptar que su propio éxito se había convertido en el mayor obstáculo para su transformación. Para 2010, la participación de Nokia en el mercado de smartphones había caído a 34%. El número seguía pareciendo alto en términos absolutos, pero la velocidad de la caída era lo que aterraba a quienes entendían el ritmo de la industria. La App Store de Apple ya acumulaba 250,000 aplicaciones. El ecosistema de Android crecía de forma exponencial, y Nokia seguía intentando hacer funcionar Symbian en una era que ya lo había dejado atrás. Fue en ese contexto de urgencia creciente que el Consejo de Administración tomó una decisión que parecía quirúrgica y que con el tiempo revelaría todas las contradicciones de una empresa que había perdido la claridad sobre lo que era y hacia dónde quería ir. En septiembre de 2010, Nokia contrató como CEO a un ejecutivo canadiense que llegaba directamente de Microsoft, Stephen Elop. Era la primera vez en la historia de Nokia que un extranjero asumía el mando máximo de la compañía. También sería, como muchos entenderían después, el comienzo del último capítulo. En febrero de 2011, Elop envió un memorando interno a los empleados de Nokia. El documento se filtró a la prensa en cuestión de horas y se convirtió en uno de los textos corporativos más comentados de la historia reciente. En él, Elop
Comparaba a Nokia con un hombre parado sobre una plataforma petrolera en llamas en medio del océano. La estructura se estaba consumiendo. Los despidos llegaron en oleadas. En 2011, Nokia anunció el recorte de 7,000 puestos de trabajo. En 2012, otros 10,000. Fábricas que habían funcionado durante décadas cerraron sus puertas. Oficinas en todo el mundo fueron desactivadas. Y en las ciudades finlandesas, donde Nokia había construido comunidades enteras, la sensación era la de un duelo colectivo que nadie había anticipado ni sabía cómo procesar. Salo era una ciudad de 50,000 habitantes en el sur de Finlandia, que durante años había girado en torno a la fábrica local de Nokia. Cuando la fábrica cerró en 2012, la ciudad entró en una crisis económica inmediata y profunda. No era solo el empleo lo que se perdía, era la identidad. En Finlandia, Nokia no era simplemente una empresa grande. Era parte de lo que significaba ser finlandés en el mundo moderno. Su caída se sintió como una pérdida personal en un país que raramente habla de sus heridas en voz alta. Hubo economistas que tardaron años en cuantificar el impacto real del colapso de Nokia sobre la economía finlandesa. Otros argumentaron que el vacío dejado por Nokia obligó a Finlandia a diversificar su base económica de una forma que, paradójicamente, la hizo más resiliente a largo plazo. Pero para quienes vivieron el cierre de esas fábricas, para los trabajadores que habían dedicado décadas a una empresa que consideraban parte de su familia, esos argumentos macroeconómicos llegaron demasiado tarde y sonaron demasiado fríos. Y entonces llegó septiembre de 2013. Microsoft adquirió la división de dispositivos móviles de Nokia por 5,4 mil millones de euros. Stephen Elop regresó a Microsoft como parte del acuerdo, y fue en ese momento cuando los analistas comenzaron a hacer preguntas que nadie había formulado con suficiente fuerza antes. ¿Había sido la contratación de Elop, desde el principio, una maniobra estratégica de Microsoft para preparar a Nokia para una adquisición? La secuencia de decisiones, vista en retrospectiva, alimentaba esa hipótesis con una lógica perturbadora. El memorando, el abandono de MeeGo, la alianza con Windows Phone, el regreso de Elop a Redmond, cada pieza encajaba de una manera que resultaba demasiado ordenada para ser completamente accidental. El consejo de Nokia negó cualquier conspiración. La teoría nunca fue comprobada. Pero la historia corporativa registró la duda, y la duda nunca desapareció del todo. Lo que vino después confirmó que la adquisición había sido un fracaso desde el principio. En 2015, Microsoft anunció una pérdida contable de 7,6 mil millones de dólares asociada a la compra de Nokia, un reconocimiento formal de que el negocio no había funcionado. Al año siguiente, vendió los activos restantes de la división de celulares por apenas 350 millones de dólares, una fracción minúscula de lo que había pagado. El punto final de una saga que había comenzado 150 años antes a orillas de un río finlandés. El nombre Nokia sobrevivió. En 2016, la empresa finlandesa licenció la marca a HMD Global, una startup formada por ex ejecutivos de la propia Nokia, que comenzó a fabricar smartphones con el nombre Nokia funcionando con Android. Los aparatos eran competentes, honestos, asequibles, pero nadie los identificaba por el número de modelo, nadie los coleccionaba, nadie los esperaba con anticipación. Eran simplemente teléfonos con un nombre nostálgico en la parte trasera. Nokia se había convertido en una referencia emocional a algo que alguna vez había sido extraordinario, en lugar de ser ese algo extraordinario. Pero quizás la pregunta más importante no es cómo cayó Nokia, es por qué cayó de esa forma específica, con esa velocidad, con esa completitud. Porque Nokia no cayó por incompetencia técnica. Sus ingenieros eran brillantes. Sigue siendo difícil argumentar que había mejores ingenieros de hardware en el mundo en ese momento. Nokia tampoco cayó por falta de recursos. En la última década de su dominio, invirtió más de 40 mil millones de dólares en investigación y desarrollo. 40 mil millones. Tenía el dinero, tenía el talento, tenía el acceso a los mercados, y aún así perdió. Lo que Nokia no tuvo fue la humildad de reconocer que el éxito prolongado puede ser tan peligroso como el fracaso. Que una empresa que ha ganado durante suficiente tiempo desarrolla una resistencia inconsciente a la realidad que la rodea. Que los líderes que han sido confirmados repetidamente por el mercado pueden llegar a confundir su propio juicio con una verdad objetiva. Nokia sabía que el mundo estaba cambiando, los datos lo mostraban, los ingenieros lo advertían, pero la institución como un todo no podía o no quería aceptar que las reglas que ella misma había ayudado a crear ya no aplicaban. Hay algo más, y es quizás lo más silencioso de todo.
Nokia no perdió solo ante Apple, no perdió solo ante Google o Samsung. Nokia perdió ante una idea, la idea de que un teléfono no era solo un aparato para llamar, sino un portal a todo lo que un ser humano pudiera necesitar a lo largo de su día. Nokia tenía la capacidad técnica de construir ese portal. Tuvo años para hacerlo, pero siguió fabricando excelentes teléfonos en un mundo que ya no quería solo teléfonos. Y hay una última dimensión de esta historia que merece ser nombrada, porque rara vez aparece en los análisis de negocios, pero que cualquiera que haya vivido esa era entiende de forma instintiva. Nokia fue, durante un periodo breve pero intenso, una empresa que le dio al mundo algo más que tecnología. Le dio un lenguaje compartido. En los años 90 y a comienzos de los 2000, no importaba si estabas en Ciudad de México, en Lagos, en Manila o en Oslo. El Nokia Tune era reconocible, el Snake era reconocible. La sensación de sostener ese aparato en la mano era reconocible. En un mundo que todavía no conocía las redes sociales, tal como las entendemos hoy, Nokia fue uno de los primeros objetos verdaderamente globales. Un objeto que millones de personas en culturas completamente distintas compartían sin haberlo planeado. Eso es algo que muy pocas empresas han logrado en cualquier industria y en cualquier época. Y cuando desapareció también esa sensación particular de que todos, en algún nivel, estábamos usando el mismo aparato, escuchando la misma melodía, jugando el mismo juego. Mientras tanto, a orillas del río Nokianvirta, donde Fredrik Idestam instaló su pequeña fábrica de papel en 1865, el agua sigue corriendo con la misma indiferencia de siempre. No sabe nada de imperios, no sabe nada de mercados, ni de sistemas operativos, ni de estrategias corporativas. Solo sigue moviéndose hacia adelante, sin detenerse, sin mirar atrás, igual que el mundo que Nokia no supo seguir.